En los países y las regiones con un nivel de avance socioeconómico intermedio, es esencial disponer de referencias externas con las que compararse y que faciliten de alguna forma los próximos avances en política económica, fundamentalmente en política social y política económica, teniendo en cuenta medidas, decisiones, estrategias que se han puesto en marcha en otros países y que han resultado de éxito. Como consecuencia de estas referencias, durante las últimas décadas estábamos constantemente aludiendo a la necesidad de que en nuestro entorno nos comparáramos con los países avanzados de Occidente, Estados Unidos, los países del centro y del norte de Europa. Y esto ha sido una referencia necesaria, que seguramente no se ha utilizado lo suficiente y no se ha aprovechado lo suficiente a efectos de facilitar, como decimos, los siguientes pasos a dar en el ámbito social y en el ámbito económico. Sin embargo, es posible que abordar ya estas estrategias sobre las que el propio CAI Center ha estado insistiendo repetidamente, es posible que sea incluso tarde. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que cada vez más, si queremos mirar hacia adelante y disponer de referencias externas, tenemos que mirar no solo al centro y al norte de Europa, sino también a los países emergentes. Teniendo en cuenta que aunque el nivel de desarrollo socioeconómico de estos países es sustancialmente inferior todavía al de los países más avanzados de Occidente, la orientación de sus políticas, la orientación de su capacidad de desarrollo y el ritmo que están dando a esa capacidad de desarrollo frente a la situación de permanente estancamiento de Occidente, hace necesario tener en cuenta qué es lo que están haciendo estos países frente a lo que se está haciendo mal en Europa y en Estados Unidos. Porque una cosa es la situación, que evidentemente el nivel de desarrollo económico, tecnológico de estos países es todavía inferior, y otra cosa es la tendencia. Y si tenemos en cuenta la tendencia de lo que está pasando con los países emergentes y de lo que está pasando con Europa y Estados Unidos, es evidente que hay muchísimas cosas, hay grandes variables esenciales para la configuración de nuestras sociedades que se están haciendo más. Ya comentaremos más despacio cada uno de estos aspectos que consideramos de relevancia a efectos de posicionar no solo nuestro propio territorio, sino a efectos de entender lo que está pasando en Occidente y lo que está pasando en los países emergentes. Pero, mientras tanto, yo creo que es importante ser conscientes de lo que está sucediendo y preguntarnos a nosotros mismos por qué Occidente está en los últimos años dedicando más esfuerzos económicos y políticos a atacar, a intentar destruir el proceso de avance de los países emergentes que a reforzar sus propios mecanismos internos de desarrollo.